es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para hablarte a ti, Señor.
Porque a eso hemos venido, ¿verdad? A darle la honra y la gloria a nuestro Padre. En estos momentos también, después de haber glorificado a nuestro Dios, ha llegado el momento también de nuestro, ahora sí, de escuchar su palabra y nuestro pan espiritual, ¿verdad? En esta mañana vamos a tener una lectura, gloria al Señor. En el primer libro de Juan, el número del 1 al 5, primera de Juan, número 1 del 1 al 5, gloria al Señor. Gloria al Señor, disculpen hermanos, es del 1 del 5 al 10. Gloria al Señor, disculpen. Esta lectura vamos a hacerlo todos juntos, gloria al Señor. Gloria a Dios, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Gloria al Señor, le damos el lugar a nuestro hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar la meditación de la palabra de Dios y voy a pedirles a los niños que puedan salir para ir a su clase. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que todos estemos bien y gozando de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos sentimos contentos cada vez que tenemos hermanos
personas que nos visitan en este lugar, ¿verdad? Y en este momento yo quiero darles la bienvenida a aquellos que nos acompañan en este momento. Y bueno, tengo a dos jovencitas, señoritas allá atrás, y quiero pedirles que nos compartan su nombre, por favor, para que podamos conocerles y saber dirigirnos a ustedes. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Karen Enríquez. Karen Enríquez. Karen y Getsemaní. Karen y Getsemaní, sean bienvenidas, Dios las bendiga, nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque nos acompañan esta mañana, para nosotros es una alegría. Esperamos ser de bendición para ustedes el día de hoy. Dios les bendiga. Y bueno, de este lado tengo a mi hermano pastor Maclovio. Mac, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Vienes solo, brother? No, mi esposa y mi hijo ya se fueron. Ah, ok, no la vi, pero bueno, él viene con su esposa, nuestra hermana Yolanda, y ¿tu niño cómo se llama? Gamaliel. Gamaliel. Un fuerte aplauso igual para ellos, ¿verdad? Porque nos acompañan esta mañana. De verdad que es un gozo, es una alegría el poder tenerlos aquí, brother. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Y pues bueno, llegó el momento de meditar en la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar en este pasaje que ya leímos con nuestra hermana Esther. Y nuestra hermana Esther nos apoyó leyendo junto con nosotros, ¿verdad? Este pasaje de la primera carta del apóstol San Juan. No cierren sus Biblias porque vamos a meditar en este pasaje que nos habla acerca de la comunión con Dios, pero también unos con otros. Y yo quise nombrar esta reflexión de esta mañana: las características del Hijo de Dios. La semana pasada vimos acerca de cómo podemos restablecer esa conexión que en algún momento hemos perdido, y que si alguien había perdido esta conexión, pues era momento de restablecerla, ¿verdad? Porque cada vez que no tenemos esa conexión establecida es algo preocupante, es algo por el cual podríamos estar batallando. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta temática. El apóstol San Juan aquí nos enseña lo que debemos hacer. Y bueno, este pasaje escrito por nuestro hermano el apóstol San Juan fue escrito para corregir ciertos problemas que existían en ese momento, y a nosotros el día de hoy también nos ayuda a retomar el rumbo. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuántos conocemos y disfrutamos la luz? Y podemos decir, yo les puedo decir en este momento, hermanos, que la luz es algo tan increíble, ¿no les parece? Cada vez que oscurece, ¿a poco nos quedamos así nada más? Si estamos en casa, ¿qué hacemos? Prende la luz. Necesitamos la luz en nuestra vida diariamente. Cuando no teníamos esta clase de focos, se buscaba la manera de poder tener luz, algo que nos alumbrara en la noche. Yo recuerdo a mis papás que compraban los tanques de gas y le ponían una bombilla y le llamaban el capuchón, creo, a algo así que se ponía adentro, y se le encendía y con el gas nos alumbraba. No sé si algunos de ustedes usaron también este tipo de luz. Eduardo también. Lámparas de gas. El quinqué también es algo que utilizábamos en algún momento. Las velas. Creo que esto es muy común, ¿verdad? Cuando se nos va la luz, ¿a poco no tenemos las velas ahí ya listas para poder alumbrarnos? Bueno, ahorita ya con el celular, cada celular tiene una lámpara que nos facilita muchas cosas. Pero la idea es de que nosotros no podemos vivir sin luz. ¿Sí o no? La luz es necesaria para nuestra vida. Y pues les decía, ¿verdad? Algo tan maravilloso, increíble. La oscuridad no puede expulsar a la luz. Nunca sucede de que la oscuridad llegue y quite la luz que ahí existe, al menos que alguien quite la luz de forma física, entonces sigue la oscuridad. Pero ¿qué creen? Cuando hay oscuridad y llega la luz sí expulsa a la oscuridad, ¿estamos de acuerdo? La oscuridad desaparece porque la oscuridad es ausencia de luz.
Entonces, la luz es algo muy importante. No puede haber comunión entre la luz y la oscuridad. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dios es luz. Amén. A ver, ese amén nos escuchó muy convencido, ¿verdad? Dios es luz. Amén. Amén, claro que sí. En términos generales, mis hermanos, la oscuridad representa la ausencia de la luz, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y esto es lo que origina que las personas no puedan visualizar correctamente los objetos que hay a nuestro alrededor si en algún momento nos encontramos en algún lugar oscuro. Incluso no podríamos diferenciar a una persona de la otra si nos encontramos en un lugar completamente oscuro. Hasta que comienzan a hablar, ¿verdad? Ya nos damos cuenta, él es Juan, él es Pedro y así sucesivamente. Pero ¿saben qué? Cuando llega la luz, podemos diferenciar claramente las cosas que hay a nuestro alrededor, a las personas que se encuentran allí, y todo se puede observar cuando tenemos una luz presente. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Necesitamos la luz. La oscuridad siempre se ha asociado con lo negativo, ¿sí o no? Las fuerzas del mal representan la oscuridad, o la oscuridad representa las fuerzas del mal, con lo negativo, lo maligno. Y bueno, nosotros como cristianos asociamos al demonio, el infierno, como elementos propios de la oscuridad. Y bueno, así podríamos ir nombrando. Para la poesía, la oscuridad es vista como un elemento que refleja tristeza, melancolía, depresión, maldad. Y psicológicamente, la oscuridad también puede llegar a generar un impacto fuerte en aquellas personas que sufren de algún tipo de desorden depresivo. Y es por eso que ese tipo de personas, y para cualquier persona sana también creo yo, ¿verdad?, no nos ayuda el que nos quedemos encerrados en lo oscuro. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando entra la luz a tu casa, y yo le digo a mi familia, ¿verdad?, abran las cortinas, que se vea que hay luz, que esto, pues no estamos viviendo en tristeza, en depresión. Yo creo que cuando alguien se siente muy triste, se siente muy tal vez ofuscado, cansado, con alguna tristeza muy grande, lo que menos quiere es salir a la luz y se encierra. O cuando nos levantamos por las mañanas, como que de pronto si abren la cortina y la luz del sol entra directamente, tampoco no, como que no queremos todavía otro ratito más. Entonces lo que ocasiona la falta de luz es que no tengamos ganas de hacer nuestras actividades, de levantarse tal vez. Bueno, a mí me pasa eso, no sé si a ustedes, pero cuando ya la luz llega, entonces esto es algo que nos ayuda, nos da fuerza, nos da vitalidad. Y entonces es importante resaltar que la oscuridad no nos ayuda en mucho, es un asunto problemático, ya que la misma puede incrementar entonces ese tipo de sentimientos negativos que llegan a la persona. En conclusión, la oscuridad no es algo que nos ayude para poder ser funcionales en este mundo. Grábatelo bien, necesitamos la luz. Para poder ser funcionales en este mundo, definitivamente necesitamos la luz. Y la oscuridad, entonces, es algo que no debería estar presente. En este pasaje, hermanos, de la carta del apóstol San Juan, se nos revela la importancia de buscar la luz y vivir en la luz. El tema que aquí predomina es que tenemos que establecer precisamente las bases necesarias para que nosotros, como pueblo de Dios, podamos diferenciar entre los verdaderos siervos de Dios y aquellos que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Podamos diferenciar entre los que dicen la verdad y los que dicen mentira, entre los que mezclan la verdad con la mentira. Y tenemos que poder hacerlo, ¿verdad? Cuando Juan estaba hablando acerca de esto, él habla acerca de la vida de Dios manifestada y reflejada en la vida de todas aquellas personas que son sus hijos.
De aquí entonces podemos extraer principios que nos van a ayudar a vivir correctamente como cristianos el día de hoy. Y entonces es aquí donde yo quiero compartir con ustedes 3 características de un hijo de Dios. Pero antes de continuar, quiero que me acompañen a orar, y como hacemos siempre, yo les invito a que tú, con tus propias palabras, le pidas a Dios que hable a tu vida. Dile a Dios que hable a tu vida, que tú quieres entender su palabra, no lo que yo diga, sino lo que Dios quiera decir a tu vida, para que tú entiendas, pero sobre todo, obedezcamos a la voz de Dios. Acompáñame a orar. Bendito Dios, gracias te damos por esta mañana que nos regalas. Tu bendición es grande, Padre Santo, al permitirnos poder abrir nuestros ojos y ver la luz de este nuevo día. Gracias porque nos permites estar aquí en este lugar. Hemos venido para cantar, para leer tu palabra, pero también para escucharte. Habla a tu pueblo, lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, definitivamente, entonces, las características que el apóstol San Juan enseña aquí en su primera carta, se aplica a nosotros, y tenemos nosotros que mostrar este tipo de características. ¿Cuáles son esas características? Un hijo de Dios, entonces, vive en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio, él se enfoca en presentar a Jesús como la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero desde un principio Juan establece que Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús es la luz del mundo, Jesús es Dios. Aquí en esta primera carta, ahora el apóstol Juan dice, esto que hemos oído, que hemos visto, que hemos contemplado, que hemos tocado, esto es lo que les hemos venido enseñando desde el principio y vamos a continuar haciéndolo. Esto es lo que permanece hasta el día de hoy, mis hermanos. No hay algo diferente. Jesús es la luz del mundo y Dios es luz. Jesús, Dios, es la luz. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Aquí vemos la tarea importante del pastor, en este caso del apóstol Juan, cuando escribe, la exhortación que tiene que dar a su pueblo, a las personas, y nosotros el día de hoy como líderes cristianos o todo aquel que está al frente de una congregación, tenemos esta responsabilidad de poder decirle al pueblo lo que Dios pide y lo que Dios no quiere. Tenemos que llamar al pecado porque tenemos que saber diferenciarlo para poder vivir en la luz. Entonces, un hijo de Dios, hermanos, vive en la luz. En Dios, dice la palabra, no hay oscuridad. Esto se nos debe de quedar grabado. La luz y la oscuridad no pueden existir en el mismo espacio, definitivamente. La oscuridad religiosa muchas veces es peligrosa, siempre yo creo, ¿verdad? En tanto que puede disfrazarse de piedad, de otro tipo de cosas, de enseñanzas, y podríamos caer, así como el caso de estas personas a las cuales el apóstol Juan escribe, que afirmaban tener comunión con Dios, pero vivían en la oscuridad. Hay una canción de Santiago Benavides que hace una reflexión sobre este tipo de temas, ¿verdad? Cuando la oscuridad se disfraza de luz. Bueno, el día de hoy
se enseña en muchos lugares acerca de estos de superación personal, o ¿cómo se llama? Charlas motivacionales, el coaching, donde todo está en el poder de tu mente y tú puedes, haciendo a un lado a Dios y creer que tú y yo como seres humanos tenemos el poder para todo lo que querramos hacer. En apariencia suena como algo bueno. ¿Y quién no quiere lograr tantas cosas, verdad? Pues, ¿qué tiene de malo que yo vaya y me meta a esos lugares, verdad? Aunque luego te piden una cuota, pero bonita, me han contado. Bueno, ustedes saben que había algunas personas que conocimos que estaban metidas en esos tipos de lugares, hermano. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Cuidado, la oscuridad se disfraza de luz, haciendo a un lado a quien verdaderamente es la luz. Entonces, no podemos convivir con este tipo de enseñanzas. Y les mencionaba esta canción porque dice, ¿verdad?, que si nosotros, como creyentes, no le enseñamos a nuestros hijos o a las personas a las cuales tenemos alrededor, sobre las cuales podríamos tener influencia, entonces la oscuridad se disfraza de luz, porque entonces ahora, dice el filósofo, pues es aquella persona que está cantando allá y que sus canciones son las que quedan en la mente de las personas, y ahora se actúa en base a lo que esa persona está cantando, ya no en base a la razón, ya no en base a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se resuelven los problemas? Veamos Laura en América, o cómo se llaman esos tipos de problemas. Rocío contigo, ¿no? Los jóvenes ya no saben de qué hablo porque ya no ven televisión, pero en este tipo de medios de comunicación se promueve que ahí está la solución, hagámosle como le hacen ellos. Dios es luz y nosotros tenemos que vivir en la luz. La luz y la oscuridad entonces no pueden existir en el mismo espacio. El apóstol Juan utiliza esta dualidad, la luz y la oscuridad, para explicar lo que constituye verdaderamente la comunión con Dios y lo que descalifica a una persona para gozar de esa comunión con Dios, porque el pecado y la rectitud son completamente opuestos, excluyentes, como lo son la luz de la oscuridad. No puede haber mezcla, ¿verdad?, entre en un espacio, o hay luz y esa luz expulsa la oscuridad, o no podemos decir, bueno, es que un poquito de luz mezclado dentro de la oscuridad. Bueno, donde está la luz, ahí hay luz. Bueno, ¿de qué se trata? El día de hoy, hermanos, tengamos mucho cuidado y necesitamos el valor suficiente y la determinación necesaria, básica, para poder hacer este tipo de observaciones en algún momento. Hay solo dos cosas: o estás arriba o estás abajo, o estás en la luz o estás en la oscuridad, o estás adentro o estás afuera. Pero si tú le dices a alguien, es que esto no es correcto, ahora el día de hoy nos tachan de intolerantes, de anticuados. ¿Cómo? Charlas de odio. Discursos de odio. Cualquier cosa que promueva la luz o que diga la verdad que Dios ya ha establecido. No, pues ahora eres intolerante y para todo hay una fobia. Y yo sigo diciendo, ¿verdad?, aunque algunos no concuerden conmigo, ¿verdad?, la homofobia no existe. Sin embargo, muchos dicen, ay, que sí. La fobia es un miedo excesivo, algo trágico que hasta hace que la persona se ponga mal. Eso es una fobia. Y ahora dicen de que pues es homofobia nada más porque discrepes o no estés de acuerdo con alguien. Un término inventado el día de hoy. Tengamos mucho cuidado. El dualismo que Juan expone es algo que sigue existiendo hasta el día de hoy, pero sin embargo tengamos cuidado, porque el día de hoy nos van a decir, es que me estás juzgando, me estás haciendo sentir mal, y como me estás haciendo sentir mal, entonces tienes que callarte.
y no tendríamos que callar al decir la verdad. Me hace sentir culpable. Bueno, no soy yo el que te hace sentir culpable, es la palabra de Dios, es lo que Dios ya ha establecido. No es porque a mí se me ocurrió en este momento hacerte sentir mal. Juan nos pide o nos enseña para que podamos nosotros identificar y enfrentarnos precisamente a este tipo de errores. La oscuridad es una atmósfera que rechaza la verdad de Dios e impide que entre la luz de Dios. Entonces, la oscuridad es un lugar donde no puede entrar la gloria de Dios. Sigue diciendo el versículo 6: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Los que venimos aquí a congregarnos, o los que somos parte de una iglesia, hermanos, yo les decía domingos anteriores, ¿puede alguien estar aquí con nosotros y estar alejado de Dios? Sí, definitivamente. Aquí este versículo 6 nos está diciendo que si nosotros afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Cuál sería una forma? Todos los que estamos aquí podríamos decir ahorita sí tenemos comunión con Dios, pero ¿cuál sería una forma de vivir en la oscuridad estando aquí? Teniendo malos pensamientos. Ok, podríamos estar aquí o ser parte de una iglesia, pero seguir generando malos pensamientos. No leyendo, no orando. Bueno, no, eso no tanto, o sea, prácticas que podríamos seguir haciendo en la oscuridad. Películas tal vez que nos guste, ¿verdad? Mirar tipo de películas con temáticas no morales. ¿Qué otra cosa? Murmurar. Decimos que tenemos comunión con Dios, pero qué bonito se escucha eso, ¿no? Antes de empezar a hablar. ¿Qué otra cosa? Chisme, ¿verdad? El chisme es crear ciertas cosas que no nos constan y divulgarlas, decirlas. Tendríamos que hacer una lista tal vez para darnos cuenta entonces de cómo nosotros también dentro de la iglesia podríamos estar viviendo en oscuridad cuando también estamos acostumbrados a decir mentiras, ¿verdad? ¿Sí? Cuando también podríamos estar robando. ¿De qué manera podríamos robar nosotros como cristianos? Pero no le llamamos robo. Bueno, tal vez yo les decía, no, aquí no hay alguien que tenga si alguien tiene una empresa, un negocio o algo, y en las cuestiones fiscales no se declara lo que realmente es, ¿será esto vivir en la luz? Bueno, aquí dentro, ¿verdad? Dice el profeta Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y cómo se le llama a aquel que roba? ¿Cómo? Ladrón, no se escucha tan feo, ¿verdad? Ratero creo que se escucha más feo. Robatero, decía cuando yo era niño. Hermanos, si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces no deberíamos tener este tipo de prácticas. Bueno, estoy viendo, o yo quiero enseñarles características del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vive en la luz. La luz y la oscuridad definitivamente no pueden estar en el mismo lugar, ¿verdad? Pero también nosotros escogemos dónde vivir. Decidimos dónde vivir.
Mencionamos, y es muy fácil decir, ¿verdad?, que Satanás habita en la oscuridad y es el príncipe del mal, de las tinieblas, pero también nosotros elegimos vivir en ella, con nuestras elecciones caídas, malas decisiones, engaños, práctica del pecado. Lo peor, hermanos, es de que podríamos llegar a acostumbrarnos a vivir en la oscuridad, que podríamos olvidar lo que verdaderamente es la luz. Mis hijos dicen de que yo soy tan anticuado, pero yo sigo insistiendo. No me gusta, o tal vez ya he normalizado las películas de guerra, ya no me causan conflicto, pero cuando veo de que en una película o en algo se muestran muertes sangrientas, así que algo terrible, digo, no, yo creo que eso no es algo bueno, porque comenzamos a normalizar este tipo de cosas, que nos volvemos insensibles al dolor de otras personas, al sufrimiento. Y esto es lo que hace el pecado también. Cuando nosotros constantemente seguimos practicando algo que va en contra de lo que Dios espera o de lo que Dios pide, podríamos comenzar a normalizarlo y ya no pasa nada. Supuestamente, pero aquí el apóstol Juan sí nos está recordando que sí pasa, que sí sucede. No es válido esto. Entonces podríamos llegar a estar tan acostumbrados a estas prácticas de oscuridad que podríamos olvidar lo que realmente es la verdadera luz. La luz se refiere a la verdad, y esa luz expone lo que existe, si es bueno o es malo. En la oscuridad es difícil distinguir o apreciar a una persona de la otra, pero en la luz todo puede ser claramente distinguido. Al igual que la oscuridad no puede existir en presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de Dios. Si queremos nosotros, hermanos, tener una buena relación con Dios, debemos examinarnos a la luz de Dios, a la luz de la palabra. Y sí, tenemos que llegar a afirmar lo que dice el segundo libro de Crónicas 7:14, ¿verdad? Que hace rato cantábamos: humillarnos delante de Dios, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, para que de esta manera la luz de Dios venga a nuestras vidas. Es necesario, lo necesitamos. Si queremos tener una relación con Dios, entonces debemos dejar nuestra forma de vida pecaminosa. Si afirmamos que pertenecemos a Él, pero a continuación vivimos para nosotros mismos, entonces vivimos en oscuridad. Busquemos a Dios y vivamos en la luz. Busquemos a Dios y vivamos en la luz. Segunda característica: un hijo de Dios tiene buenas relaciones. ¿Conocen ustedes a personas, hermanos, que se llevan bien con todo el mundo? Pero muchas veces esas personas es porque le dan por su lado a las personas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? De que también habemos personas que no nos llevamos bien con todos, o que constantemente estamos metidos en conflictos. Y a veces lo peor es de que yo podría llegar a pensar: es que me tienen mala fe. Pues, ¿cómo te van a tener mala fe, verdad? Todos. Alguien sí, pero no todos. Entonces, tengamos cuidado. Un hijo de Dios, hermanos, tiene buenas relaciones. ¿Qué dice el versículo 7? A ver, ayúdenme, por favor. Versículo 7 de esta primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, que estamos estudiando. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Hijo, en la sangre de Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ok, pero si vivimos en la luz,
tenemos comunión unos con otros. ¿Alguien de aquí ha llegado a decirle a otra persona, no te juntes con él, no le hables a ella? ¿Es válido esto entre nosotros? ¿Sucede? Bueno, que no suceda en nosotros, hermanos. Un hijo de Dios tiene buenas relaciones, y uno de los privilegios que nosotros como seguidores de Cristo tenemos es la comunión que podemos tener con Dios, con nuestro Padre Celestial. Pero también esa comunión con Dios nos debe llevar a tener una buena comunión con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y Juan está sugiriendo que un resultado de vivir en la luz es la comunión entre hermanos. Creo que ya lo he dicho más de una ocasión, pero es que sigue sucediendo. Alguien dice, con que yo esté bien con Dios, no me importa aunque tú no me hables. No me importa estar mal con los demás, con que yo esté bien con Dios. ¿Es posible esto? Entonces ni aún se nombra entre vosotros, ¿verdad? No vayamos a caer en esto. No es posible, hermanos, decir a mí no me importa aunque yo no tenga buenas relaciones con las personas que están a mi alrededor, con que yo esté bien con Dios. Esto no es posible. El apóstol Juan está diciendo aquí, pero si tenemos una buena comunión con Dios, se debe reflejar entonces en la comunión unos con otros. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si yo me rehúso a tener buena comunión con mis hermanos, entonces sería lo contrario. ¿La sangre de Jesús puede limpiar mis pecados? O sea, sí, la sangre de Jesús puede hacer todo, pero yo estoy impidiendo que esto sea posible por mi mala conducta, por mis malas decisiones, por mis malos hábitos, porque así me gusta, así me siento bien. ¿Y cómo me voy a humillar yo si Él tuvo la culpa? Que Él me hable cuando quiera. Tiene 2 trabajos, dicen, ¿no, verdad? Dicen, digo, porque yo nunca lo he dicho de verdad. No sé. Tiene 2 trabajos. Lo he escuchado. Entonces, hermanos, no, esto no es posible que nosotros vivamos de esta manera. No, porque el verdadero Hijo de Dios o el Hijo de Dios tiene buenas relaciones, y el test, la prueba que el apóstol Juan pone, es algo que él propone, es algo seguro, ¿verdad? Los que se acercan a Dios, a Cristo, y andan en la luz, trabajan duro para cultivar la comunión del cuerpo. O sea, no es que yo no, ellos tienen la culpa, ¿y yo qué voy a hacer? No, pero tú tienes que buscar cultivar, que no quede en ti, que no quede en mí. En muchas partes de la palabra de Dios encontramos esto. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, sean amables, el Señor está cerca. Pero a veces los problemas se dan porque yo pues hablo muy golpeado, porque yo soy muy áspero al expresarme. Y si la persona que está frente a mí y me está escuchando también es igual, ¡wow! Ahí salen chispas, ¿verdad? Entonces, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de ti, estemos en paz con todos. Esto es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Es difícil, no es fácil, porque pues ya muchas veces ya venimos acostumbrados a este tipo de hábitos, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en la luz nos lleva a la comunión unos con otros, con todo el pueblo de Dios. Es triste que dentro de una misma iglesia, hasta ahorita yo no me he enterado, y no quisiera enterarme en algún momento, ¿verdad? Pero al menos aquí en la iglesia La Esperanza, yo no me he enterado de alguien que diga, pues es que yo no me llevo con él, con ella, o que haya grupitos que este grupo no se lleva con otros.
pero creo que sí sucede y sucedía. Y bueno, en este caso el apóstol Juan está escribiendo para refutar la enseñanza de los falsos maestros que creían tener la verdad y enseñar la verdad, pero sin embargo ellos se ponían por encima de las demás personas que no concordaban con lo que ellos enseñaban o que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y decían, bueno, es que ellos son inferiores a nosotros y pues nosotros como somos superiores, pues no nos juntamos con ellos. Creo que esto no es lo que la enseñanza de Jesús quiere para nosotros o lo que la palabra de Dios nos enseñe, ¿verdad? Los falsos maestros, cuyas opiniones el apóstol Juan está refutando en estos versículos, se gloriaban en el compañerismo que ellos podían poseer porque estaban en otro nivel. Ellos ya eran los iluminados nada más, pasaban por alto la comunión con los demás. Y Juan deseaba recordarles que ellos no pueden tener comunión con Dios a menos que tengan comunión con otros cristianos. Los que se apartan de la comunión con otros cristianos no pueden tener comunión con Dios, pero si están dispuestos a vivir en la luz de Dios, entrarán en la comunión con ellos y con Dios mismo. Hermanos, los que viven en la luz, y esto va para todos, es algo muy difícil. Yo estuve pensando, y sí que es difícil, pero los que andan en la luz tienen un sentido de necesidad de perdonar a otros y de ser perdonados. Entonces aquí no entra allá él, allá ella. Cuando el Señor Jesús nos enseña acerca del perdón, ¿qué dice? Si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve. No dice espera, porque como él es el que tiene algo contra ti, entonces él tiene que venir a ti, tú no tienes la culpa, ¿verdad que no dice eso? Entonces, hermanos, el que anda en la luz tiene un sentido o una necesidad de ser perdonado, pero también de perdonar a otros. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, mis hermanos, no se me duerman. A ver, ¿cuánto tiempo ya llevo? ¿Ya llevo 1 hora? No, creo que no, ¿verdad? A ver, esos que se desvelaron anoche, les recomiendo que no se desvelen en la noche. Yo batallo con mis hijos y les digo, no, aunque tenemos que dormirnos temprano porque no está bien que lleguemos a dormirnos en el templo. Hermanos, no se desvelen. A veces nos desvelamos por cosas que no son tan importantes, ¿verdad? Entonces, los que andan en la luz tienen un continuo sentido de necesidad de perdonar y de ser perdonados. Una característica de la luz es que se revela a sí misma. Si yo llegué a un lugar por trabajo y estoy manchado, pero estoy en un lugar oscuro, no me voy a dar cuenta que estoy sucio de las manos, que la cara la traigo llena de tizne. Pero si yo llego a un lugar donde ya hay luz, entonces me doy cuenta que mi ropa está sucia, que mis manos están mugrosas. ¿Y qué hago? ¿Me quedo así? Bueno, algunos creo que sí, ¿verdad? Pero no, lo que nos va a ayudar es de que la luz nos va a revelar dónde está lo sucio. ¿Para qué? Para que vayamos y nos limpiemos y hagamos algo para no estar así. ¿Sí? Esto es lo que revela la luz. Nos enseña dónde está mi error, dónde está mi pecado, dónde están mis malos hábitos. Pero ¿por qué sigue habiendo cristianos entonces afirmando tener una buena comunión con Dios y teniendo este tipo de malos hábitos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque ya estamos tan acostumbrados a este tipo de prácticas que ya no nos damos cuenta, que podríamos ya no darnos cuenta. ¿Sí o no? Existen muchas veces, un ejemplo muy visible, yo les decía de esta hermana, ¿verdad? Que se enojaba, molestaba, hasta ofendía porque alguien venía en pantalón.
y no se daba cuenta de que aunque ella trajera su falda larga, pues estaba pecando de otra manera. Y no estoy diciendo que traer pantalón es pecado, ese es otro tema que ya hemos hablado en algún momento. O sea, no está mal el poder decir algo, pero cuando tú dices esas cosas y ofenden y lastiman a otros, yo creo que ahí está el problema. Pero podríamos continuar así dentro de la iglesia y afirmar tener comunión con Dios. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo, ten cuidado. A ver, tú no puedes afirmar tengo comunión con Dios cuando vives de esta manera. Así es que la luz revela todo. Entonces, los defectos, las impurezas, de esta manera deberíamos darnos cuenta entonces cuando nuestras relaciones han sido afectadas. Dejemos que la sangre de Cristo nos limpie al tener comunión con Dios y con nuestro prójimo. Tercer característica del Hijo de Dios: recibe perdón de Dios. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Alguien que afirma que no tiene pecado, ¿puede recibir el perdón de Dios? ¿De qué lo va a perdonar Dios? Si él piensa que está bien, o ella. Solo aquel que reconoce su pecado es el que va a ser perdonado por Dios, porque entonces va a confesar su pecado delante de Dios. Y todos hemos pecado, y por eso estamos separados de la gloria de Dios, la humanidad completa. Pero cuando tú y yo, como hijos de Dios o como creyentes, venimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, tenemos la conexión establecida, o restablecemos esa conexión que debe existir siempre entre el creyente y Dios mismo. Entonces, un hijo de Dios recibe el perdón de Dios. Dios anhela que nosotros como sus hijos vivamos unas vidas diferentes y reflejemos la vida de Jesús en nuestras propias vidas. Mi papá siempre decía, cuando mi mamá le decía algo, pero es que Jesús era Dios, yo no puedo ser como Jesús. ¿Qué creen? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que decía mi papá? ¿Y cuántos no? No, es que cuando nosotros hablamos de la vida de Jesús, hermanos, es porque Jesús vivió como tú y como yo. Él no utilizó su ventaja de ser Dios para aprovecharse de eso y no pecar. Él como hombre tuvo tentaciones como cualquiera de nosotros. Entonces no digamos esta excusa de que, es que como Jesús era Dios, por eso. No, Jesús vino a modelar la vida que Dios espera de nosotros. Sí es posible. Es difícil, pero es posible. ¿Sí? Entonces, Dios anhela que nosotros reflejemos esta vida de esta manera. Nuestro testimonio va a ser íntegro, eficaz. Y bueno, el pecado no es únicamente desobediencia externa, sino es también rebelión y hacer nuestros deseos internos. El perdón es algo sobre lo que hablamos con frecuencia. El día de hoy se habla en muchas partes, incluso entre los círculos no cristianos, se habla mucho del perdón. Y si ustedes buscan en YouTube o en cualquiera de estas redes sociales y busquen sobre el perdón, van a ver que personas no cristianas están hablando sobre el perdón. Y en la psicología y en diferentes ramas se nos habla del perdón. Esto es muy común el día de hoy, el perdón. Pero no se busca el perdón de Dios. Se busca el perdón entre las mismas personas, entre el mismo círculo en el cual tú te desenvuelves. Pero aquí nos dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, la motivación del apóstol Juan es recordarle a las personas que necesitan confesar, ser humildes, reconstruir esto, afirmar la gracia. El requisito previo entonces para el perdón es reconocer y confesar.
Pero si yo no reconozco y no confieso, aunque Dios tenga la capacidad de perdonar, esto no va a ser posible en mi vida porque yo no lo estoy buscando. ¿Sí se dan cuenta? Dios puede perdonarnos cualquier pecado, todo pecado, pero el requisito es reconocer y confesar. Entonces, un hijo de Dios recibe el perdón de Dios, pero muchas veces se nos enseña allá afuera, en otras partes, que pues esto es necesario únicamente para tu sanidad, para tu paz interior. Claro que esto también nos ayuda, ¿verdad? Sí lo necesitamos, pero lo mejor es que podemos tener comunión con Dios. Por naturaleza todo ser humano es pecador, pero hay que saber diferenciar entre caer en el pecado y permanecer en el pecado. Todos estamos expuestos y la tentación está a la orden del día. Jesús mismo fue tentado, pero nunca cometió pecado. ¿Podríamos nosotros vivir de la misma manera? ¿Podríamos nosotros vivir de la misma manera, hermanos? ¿Qué dicen? Nada más veo que algunos le hacen así, pero como que no veo convencidos a todos. Sí podemos vivir de esta manera, viviendo en la luz, acercándonos a la luz, buscando la luz y nosotros reflejando esa luz. Entonces, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero vamos a seguir estando expuestos dentro de este cuerpo de pecado, pero ya no estamos a gusto permaneciendo en el pecado. Esa es la diferencia. Y el Hijo de Dios no debe sentirse bien pecando. La vida de Dios en nosotros, hermanos, no quiere decir que tú y yo ya no somos vulnerables al pecado. A ver, voy a buscar la tentación para vencerla, ¿no? Como decía ¿cómo se llamaba? Pipo, ¿no? ¿A dónde vas? Voy a buscar la tentación para vencerla. No, cuidado. Mejor, dice el apóstol Santiago, ¿verdad?, que huyamos. No porque seamos cobardes, sino porque sabemos que nuestra condición humana sigue siendo vulnerable. Y mejor es apartarnos de lo que nos hace caer. Entonces, es posible nosotros, aunque somos cristianos, eso no quiere decir que ya no somos vulnerables. Al contrario, quiere decir que sí estamos capacitados para reconocer, diferenciar y combatir el pecado. Todo depende de nuestra actitud, de nuestras decisiones. Podemos negar nuestros pecados o podemos enfrentarlos con la provisión de Dios en Cristo. Necesitamos recibir el perdón de Dios. Por último, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué hermoso es recibir el perdón. Pero cuando se trata del perdón de Dios, no podemos recibir el perdón de Dios si no hemos recibido el perdón, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar también perdón. El Salmo 32, 1 y 2, que estudiamos la semana pasada: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bienaventurado, doblemente feliz. Necesitamos recibir el perdón de Dios. Quiero terminar con esto. Estar en la luz significa haber nacido de nuevo. Una persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador no puede decir que vive en la luz. Podrá ser una persona amable, podrá hacer buenas obras, pero no es lo mismo. Entonces, estar en la luz
significa haber nacido de nuevo y permanecer en comunión con Dios. Pero permanecer en comunión con Dios implica tener buena comunión con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, tengamos cuidado, hermanos. No se trata de que afirmemos tener comunión con Dios, sino reflejar esa comunión con Dios, para no caer en la religiosidad en la cual muchas personas podrían estar. No permitamos que esto llegue a nuestras vidas. Y quiero invitarles a que recordemos cuáles son esas características del Hijo de Dios. Apóyenme, por favor. Vivir en la luz. ¿Qué más? Tener buenas relaciones. Y por último, recibamos el perdón de Dios, hermanos. Lo necesitamos. Necesitamos tener buena comunión con Dios en todo momento. Entonces, yo te invito esta mañana, en este momento, a que avancemos juntos en el camino de Dios. Recibamos el perdón de Dios, tengamos comunión unos con otros y, por supuesto, con Dios mismo. Ponte de pie, por favor, y vengamos delante de Dios y le pidámosle que sane nuestra tierra, que sane nuestras vidas, que sane todo lo que necesitamos ser sanados. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque es nuestra guía la que nos recuerda cómo debemos vivir. Gracias porque tú sigues hablando a tu pueblo, a tu iglesia. Lo necesitamos y por eso te agradecemos en este momento, porque sabemos que tu presencia nos acompaña y cada vez nos recuerda cómo debemos vivir en este mundo, en esta sociedad. Ayúdanos, Padre Santo, a poder reflejar esa luz y alumbrar en esos lugares donde la oscuridad se ha adueñado, donde la oscuridad ha pretendido ser luz. Y nosotros, como hijos tuyos, tenemos que reflejar esa luz en donde quiera que nos encontremos. Ayúdanos para que esto sea una práctica continua en nuestras vidas, siempre, en todo momento. Gracias por tus hijos que están dirigiéndose hacia ti, Padre Santo, para pedirte que los sanes. Estamos delante de ti. Gracias. Agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor.